Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Matemática de Oposiciones. En esta ocasión el tema 32, aplicación del estudio de las funciones a la interpretación y resolución de problemas en economía, en ciencias sociales y en ciencias de la naturaleza. Para ello vamos a empezar con una breve introducción histórica. Todos sabemos que los objetos y los fenómenos que se observan en la naturaleza han sido método de estudio, han sido referencia de estudio y están relacionados unos con otros. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado controlar estos fenómenos y al menos saber cómo se comportan. Para saber cómo se comportan, hemos utilizado las matemáticas en todos los casos. E ir elaborando modelos ha sido una de las tareas fundamentales de los humanos y sobre todo cuando surgió el estudio de las funciones, este proceso se simplificó. Las funciones de alguna forma, ya sabemos que vienen de esa concepción que tenía Descartes de identificar dos elementos en un mismo elemento, la coordenada X, la coordenada Y, y también de esa correspondencia que existía cuando hablamos de conjuntos. Eh, pero sin embargo, cuando se concibe la función tal y como la conocemos hoy día, es en 1837 y este estudio lo realiza Dirichlet. En la conceptualización de función ha convertido a las funciones en elementos básicos de la matemática, pasando a ser necesario, totalmente imprescindible a la hora de construir modelos teóricos, modelos matemáticos que nos ayuden a predecir, por tanto, por ejemplo, cuando nos referimos al modelo que tenemos para el tiempo, para ver cómo evoluciona el tiempo dependiendo de ciertas variables. Las variables son importantes. El estudio de los diferentes fenómenos de la naturaleza que nos rodean se basa en el estudio de lo que consideramos como variables, lo que consideramos como elementos que pueden afectar, que pueden cambiar de algún modo esos fenómenos naturales. Por ejemplo, en cuestión del tiempo, pues podemos hablar tanto de la humedad, podemos hablar del viento, podemos hablar de la probabilidad de lluvia, de la cantidad de nubes que puede haber en el cielo. Este tipo de situaciones, este tipo de elementos resultan ser variables. Estas variables nos ayudan a elaborar un modelo para poder tener una solución aproximada, cercana a lo que tenemos. Eso es cuando procuramos utilizar las aproximaciones. Pero en algunos casos las funciones nos dan el resultado exacto, como en casos en los que, por ejemplo, estamos midiendo la diferencia, la velocidad o el espacio recorrido por un móvil que acelera a un determinados metros por segundo al cuadrado y que tiene una velocidad de tantos metros por segundo. En cuestión de las diferentes funciones que nos podemos encontrar, tenemos las funciones algebraicas, que son modelos sencillos que interpretan situaciones de forma simple y que son especialmente útiles ya que las funciones son lineales, la pendiente de la recta, bueno, una de ellas son las funciones lineales y son infinitamente derivables. En todos los casos los polinomios, las funciones algebraicas de tipo polinomio, son infinitamente derivables y por lo tanto nos facilitan, también son continuas, a no ser que estén definidas a trozos, nos facilitan el uso, nos facilitan la usabilidad de estas herramientas pues, para poder representar modelos de forma sencilla y poder llegar a conclusiones de forma rápida. En cuestión de crecimiento y decrecimiento, cuando existe crecimiento y decrecimiento, en los casos en los que, por ejemplo, tenemos las poblaciones, el crecimiento de poblaciones o el crecimiento de colonias, o de crecimiento en cuanto a la pérdida de radiación de un determinado material, podemos recurrir a lo que conocemos como la función exponencial. La función exponencial se comporta de forma creciente y de forma decreciente en algunos tramos y por eso conviene utilizarla. Tanto los logaritmos neperianos como los logaritmos en base 10 nos ayudan para representar números muy grandes, para controlar el uso de estos números. Y es por ello por lo que la energía desprendida por un terremoto, por ejemplo, puede verse reflejada en una escala considerando los logaritmos.
como es la famosa escala de Richter. También en cuestión de funciones trigonométricas, que las conocemos, el seno, el coseno, la tangente, las funciones trigonométricas nos permiten describir movimientos vibratorios, ecuaciones de onda, intensidad de circuitos eléctricos y, por ejemplo, en ingeniería civil, el trazo y el levantamiento de terrenos también usa este tipo de funciones. En ingeniería química se usan los gradientes transversales de las velocidades en líquidos newtonianos para determinar la viscosidad de un fluido en mecánica de fluidos. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos de las funciones que vamos a ver a continuación, de los distintos tipos de funciones. Para centrarnos en el currículo, vamos a ver que según el desarrollo curricular de la LOMCE, especificado a través del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, podemos ver cómo la aplicación del estudio de las funciones, la interpretación de las situaciones cotidianas y tanto la resolución de los distintos problemas que se pueden presentar, viene especificado a través pues, de los diferentes enunciados, principalmente y especificado en cuestión de tanto de objetivos, no de objetivos, sino de criterios de evaluación y de estándares de aprendizaje correspondientes, especificados por medio del bloque 1, el de procesos, métodos y actitudes en matemáticas. Concretamente, se menciona como contenido la práctica del proceso de matematización y modelización, en los contextos de realidad y como criterio de evaluación el desarrollo de procesos de matematización en los mismos contextos de realidad. En este sentido, como bueno, en todos los cursos, conviene hacer especial hincapié en la importancia que tiene la extensión a la realidad de los diferentes elementos que tenemos. También, como elemento más específico, las aplicaciones e interpretación de la realidad a través de las funciones aparece en el bloque 4, funciones, en los dos últimos cursos de secundaria obligatoria, tercero y cuarto de eso. En los dos primeros cursos se consideran las funciones más como herramienta material de resolución de problemas. En la modalidad de bachillerato de análisis e interpretación de los fenómenos, se concreta por tanto en el campo de las ciencias sociales como en el campo de las ciencias de la naturaleza. Y aplicación también a problemas tecnológicos y problemas geométricos. Con todo ello, pues tendríamos ya la introducción y el currículo relacionado con este tema y vamos a entrar de lleno a ver cuáles son las funciones elementales con las que vamos a trabajar y las aplicaciones de las mismas. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.